Entonces muchas veces necesitan un estudiante, una persona que no haya completado la carrera y tal vez no alcanza el porcentaje de materias. Y cuando uno se pone muy normativista y está con la letra fina y dice, no, si no tienes 75% de la carrera no te lo apruebo, está generando un problema en la escuela. Creemos que esto se tiene que revisar, que tiene que haber otros mecanismos. Hoy, si una escuela toma un código P y luego viene una persona con un currículum de titular, la escuela lo tiene que despedir al otro docente y pagar una indemnización. Nosotros pedimos que la figura del código P sea como un suplente, donde cuando la escuela pasa la emergencia educativa, ¿sí? Yo tengo hoy un profesor de música que no consigo, tomo un estudiante, pero cuando consigo el profesor de música, tendría que tener la posibilidad de poner ese profesor de música titular. Y hoy lo puedo hacer, pero tengo que pagar una indemnización. Y eso es algo que también afecta económicamente a las escuelas, que son cuestiones que a veces no se ve desde lo que es el otro lado, pero me parece que son cosas que tenemos que poner en la mesa para trabajar y para tratar de hacer la mejor legislación posible. Creemos que este es un tema importante. El otro punto es conseguir el cumplimiento de la ley de contrato de trabajo en cuanto al pago del cuarto día hábil. Ustedes saben que por ley de contrato de trabajo los sueldos de todas las personas de la República Argentina deben pagarse el cuarto día hábil. Y paradójicamente las escuelas con aporte estatal, el mismo Estado paga el quinto día hábil. Obviamente que para el personal de gestión estatal no hay problema porque no está en el marco de la ley de contrato de trabajo, pero sí el personal de escuelas privadas. Y las escuelas privadas hoy están teniendo el problema que cuando va un inspector del Ministerio de Trabajo, hace un acta donde le dice usted no pagó el quinto día hábil, por lo tanto tiene una multa, y las multas son millonarias. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos trabajando para que esto se pueda modificar, para que el Estado pueda girar esos fondos antes del cuarto día hábil y las escuelas que tienen el aporte estatal, que para eso lo pidieron, si tuviesen el dinero para pagar esos sueldos, no serían beneficiarias del aporte estatal. Sería una contradicción. Sí, y ese tema lo estamos tratando, Martín, te acordás, con la gente del Banco Provincia, porque es en esa transferencia de fondos donde el Banco Provincia demora con la transferencia a las escuelas privadas. Así que tenemos en carpeta también una entrevista con el presidente del Banco Provincia para poderlo solucionar. Vamos a buscarle la forma. ¿Sí? Nosotros en Campana bueno, peor todavía. Está bien. Está bien. ¿Escucharon? Que en Campana se recibe el quinto día y recién el banco hace la transferencia del sexto día. El quinto día a las 12 de la noche. Sí, se entiende, se entiende. En Pilar ocurre lo mismo. Claro, bueno, esto es para las escuelas con aporte estatal. Sé que hay muchas escuelas sin aporte acá y dirán, ¿y nosotros qué? Bueno, hay un tema, el de los impuestos al débito es obviamente para todos. Hay otra cuestión con el aporte estatal que es también la falta de la restitución del 1% de obra social. Cuando hubo el cambio, que la DIPREGEP paga, la Dirección de Escuelas paga el 5% y en realidad es el 6%, ¿no?, de contribución patronal, por lo cual también ahí tenemos un 1% más. Yo quiero que veamos todas estas cuestiones como partes, pero que implican un todo, y ese todo obviamente es pesado. Si uno lo ve por un hecho concreto, solamente un ítem, tal vez no es tanto. Pero si uno lo ve en lo general, la sumatoria es como muy importante. En el punto 8, defensa y mantenimiento del derecho de admisión de alumnos. Esto también celebramos que hace 4 años la legislatura bonaerense realmente a través de una ley confirma el derecho de admisión de los alumnos. Hasta el momento no había una disposición de la DIPREGEP, pero no había una ley, y celebramos que esa ley haya estado en la provincia de Buenos Aires porque le da a la escuela una previsibilidad. Sabemos que hoy, si un alumno obviamente tiene algún problema de conducta o de falta de pago u otras cuestiones, es muy difícil sacarlo de la escuela, ¿sí? Y la escuela tiene su derecho de admisión, que una ley lo está refrendando, y creo que es muy importante esto para mantenerlo, porque es el único dique de contención que hoy tiene el propietario de escuela para saber qué proyecto educativo quiere y qué comunidad quiere. Entonces creemos que es un tema que hay que mantenerlo. En el punto 9, posibilidad que los docentes de escuelas privadas puedan participar de los concursos para cargos de inspectores en DIPREGEP.
Eso también es un reclamo que tenemos conocimiento de que también esta gestión lo ve bien, por lo menos creo que es un acto de justicia, es un tema estatutario, pero creo que con lo que ha crecido el sistema de educación privada, me parece que esto también es un acto de injusticia, que los docentes que participan, que trabajan en escuelas privadas, no puedan acceder a cargos escalafonarios como es el de inspector. En el punto 10, el aumento de las convocatorias para el dictado de capacitaciones docentes para profesionales. Esto también está enmarcado en el caso de la situación crítica que hay con docentes. Vemos que muchas veces las convocatorias, las ofertas para el dictado de capacitación docente no tienen la asiduidad que tendrían que tener, y por ahí hay pocos institutos que lo dan. Creemos que tiene que haber una apertura mayor de esto para que se generalice y que realmente aquellos profesionales que quieran trabajar en docencia puedan tener más fácil el acceso a eso que podría contribuir a la solución del problema. No solamente tenemos petitorios, tenemos también propuestas. Esa es un poco la idea. Estos son reclamos que venimos haciendo hace mucho tiempo. Consideramos que esta es una época, un momento donde se está escuchando el sector, y por eso también creemos oportuno expresar estas demandas que siempre las tuvimos, ¿no? Pero bueno, ahora las estamos de alguna manera presentando en forma de documento. El punto 12 dice, 11, disculpen, oposición a los comités mixtos de seguridad e higiene, que es también un tema muy complicado, es un tema muy confuso, es un tema que ha salido para las empresas, tal vez muchos de ustedes los desconozcan, pero el gremio SADOP está insistiendo mucho con esto en las escuelas, porque de esta manera el gremio tiene la posibilidad de colocar a un referente, por más que la escuela no tenga ningún delegado ni ningún representante, con estos comités tiene una posibilidad de que un representante de SADOP esté en las escuelas. Nosotros consideramos que las escuelas no están contempladas en este régimen, que es para empresas, otro tipo de establecimientos, y que obviamente este control lo tiene la DIPREGEP, el control de habitabilidad, todo lo que tiene que ver con lo edilicio y con la seguridad. También las municipalidades respectivas. En el punto 12, la reforma del régimen académico de primaria, también, y cuando hay que decir las cosas y destacarlas, nosotros siempre lo hacemos, cuando hay que pedir también, pero acá tenemos que destacar a la gestión actual, que tuvo un acto realmente muy valorado por toda la comunidad educativa provincial, que fue la reforma del régimen académico de nivel primario, un régimen que cuando salió AIEDVA se opuso firmemente. Hemos presentado un documento criticando algunos aspectos, no todo, del régimen, entre ellos, bueno, dos de los cuales se han modificado, que era la escala numérica, ¿sí?, y la libreta de trayectoria, que celebramos esa reforma tan rápida. Pero hay un tema que nos preocupa mucho, que es el tema de los 10 minutos que se establece en ese régimen, la famosa pausa laboral, que cuando nos pidieron opinión nosotros elevamos la imposibilidad práctica de acceder a una pausa laboral para un docente que trabaja 4 horas en una escuela primaria, porque no todas las escuelas tienen 20 secciones, 30 secciones. La mayoría de las escuelas tienen pocas secciones y no tiene personal, no hay preceptores en el nivel primario. O sea, en esos 10 minutos la responsabilidad civil, ¿quién la tiene si el docente se toma esos 10 minutos para descanso? Es un tema que es fácil a veces declamarlo, es fácil dejarlo asentado en un papel demagógicamente para que un gremio quede conforme, pero creo que hay que ver la cuestión de practicidad que esto tiene, y me parece que puede generar muchos problemas. Por eso abogamos para que esto se pueda tener en cuenta en reformas futuras. Y que también, si me permitís, Martínez, también es una manera de desprestigiar al docente, porque digo, 4 horas de trabajo, le damos 10 minutos. ¿Qué significan 10 minutos de descanso? Nos estamos burlando del docente también. Si queremos realmente, supónganse que tengan una jornada completa, bueno, veamos cómo se trabaja con los empleados que tienen 8 horas, en donde realmente tienen un tiempo para el descanso, para el almuerzo, para el refrigerio. Pero el docente con 10 minutos, ¿cuál es el descanso? Esto me parece una burla hasta para el propio docente. Entonces, a veces, por lograr rédito sindical,
estamos proponiendo cosas que no tienen sentido. Bueno, el punto que sigue tiene que ver un poco entusiasmados por estas reformas que hubo en el régimen académico de primaria. Creemos que es conveniente también y necesario modificar el régimen académico de nivel secundaria. Hay muchas escuelas que están mandando aportes. Uno de los puntos más álgidos es la cantidad de mesas de exámenes, ¿no? La cantidad, la imposibilidad, veo directores que asienten de organizar esas mesas de exámenes todo el tiempo. Creemos que hay que dar una vuelta de página a este régimen académico. En el punto 14, un tema también muy importante que ya hemos mantenido una entrevista con el presidente del Instituto de Previsión Social, que nos ha atendido realmente muy amablemente y que ha atendido, nos ha pedido carpetas de la cantidad numerosa de instituciones que tienen problemas con esta cuestión del IPS, para tratar caso por caso y para ver qué solución se le puede dar, porque en muchos casos había cuestiones judiciales, en muchos casos los hay, que están embargando cuentas de las escuelas y generando problemas, como también los trámites. Sabemos que cualquier trámite de DIPREGEP todo conduce a un libre deuda de IPS. Las escuelas no quieren tener deudas. Esto que quede claro, no es que una escuela desea tener una deuda, ¿sí? Entonces creemos que hay que tratar de ver cómo podemos solucionar estas cuestiones, y realmente fuimos muy bien atendidos. Se están analizando todos los casos que presentamos y hay un compromiso para darnos una respuesta sobre el reclamo que presentamos, así que esto quería también compartirlo con todos. En el punto 15, modificaciones a la normativa de cambio propietario. También esto, la profesora Nueva Pinero nos había comentado que está en carpeta, y creemos que también es importante simplificar este proceso y estar atentos, así que es un punto que vamos a acompañar. Y como último, el lanzamiento de una nueva guía de trámites para el sector. Ustedes saben que AYETBA hizo un esfuerzo muy grande, ha hecho una guía de trámites muy importante, pero continuamente se está cambiando la normativa y consideramos que es bueno ayornarla y que haya una guía acorde para toda la provincia. Creemos que estos puntos, tanto nacional como provincial, no se agotan acá. Es una agenda de trabajo que nosotros muchos de estos temas lo hemos hablado con los funcionarios respectivos. En muchos casos hemos mantenido distintas entrevistas con distintos funcionarios y bueno, están muchos temas encaminados, otros no, pero creo que en el marco de este congreso, donde hay muchos propietarios, muchos representantes legales, muchos inspectores, directivos, es importante saber cómo está el sector, cuáles son las demandas, y esto que hablaba del todo, de no ver tal vez un tema perdido, sino que ver que una escuela tiene muchas cuestiones que están pendientes y que hacen al normal funcionamiento de la institución privada, que es tan importante, como lo dijo Mónica, con las estadísticas, casi el 40% de la educación privada provincial, y que siempre ha acompañado, ha puesto el hombro para todo lo que tiene que ver con la educación de nuestro país y de nuestra provincia. Muchas gracias. Martín, antes de que termines y de que te aplaudan, ¿qué te parece si podés comentarnos un poquito sobre el plan de evaluación Aprender? Porque acá tenemos al subsecretario y él nos puede aclarar algunas dudas que tenemos. Creo que lo planteas. Yo me gustaría, Sergio, que vos comiences con tu, y después si sale del panel lo hablamos al tema. Bueno, sí. De acuerdo. Bueno, en este panel entonces vamos a recibir a Sergio Siciliano, que está en representación de la señora Nora Pinedo, un orgullo, lo marcó él en el día de ayer. Así que, bueno, Sergio, adelante. Estaba anunciada Nora, se dan cuenta que no vino. Bueno, la verdad que preparé una presentación, pero me doy cuenta que voy a decir otra cosa ahora. Porque me parece interesante, ante la dinámica que plantearon y con la agenda de temas, ir viendo y pudiendo dar respuesta a algunos de esos temas. La verdad que ninguno de los planteos, ya sean para la agenda nacional o para la agenda provincial, son temas nuevos, son estos temas que estamos trabajando desde el 18 de diciembre. Pero me parece que el gran desafío es esto que planteaba Martín recién, digo, de ver al sector como un todo, ¿no? Y eso como un sector de una gran parte que es el sistema educativo. Y ahí es cuando tal vez va en línea con la presentación de repensar. Me parece que en educación tenemos que repensar muchas cosas. Y en la provincia de Buenos Aires, más. Esta frase de que siempre se hizo así, históricamente en la provincia pasó tal cosa, me parece que si se hizo mal, habrá que sentarnos y animarnos a dar las discusiones que haya que dar. Y en esto tiene que ver con algo que les decía ayer también en la presentación.
que muchos de los problemas que ahí se plantean históricos, tienen que ver de cómo se fue concibiendo al sector en estos últimos o en estos muchos años en la educación, como una competencia a la escuela estatal, como una parte que iba a una élite de la población, como un sector que en realidad lo que buscaba era tener más escuelas privadas y menos escuelas estatales. Digo, cuando uno demoniza a una parte del sector educativo, en este caso es el sector privado, pero también podrían ser los sindicatos o podrían ser otras entidades, asociaciones, entidades religiosas. Digo, cuando uno demoniza al que tiene enfrente es muy difícil después trabajar. Si yo pienso que las escuelas privadas vienen en búsqueda del presupuesto educativo y se quieren quedar con las escuelas estatales, es muy difícil después poder sentarnos a discutir un tema de aporte y aranceles. Entonces el primer desafío que tenemos, me parece, nosotros, y repito, esto surge de escuchar y de tener muchas reuniones con las asociaciones, es de empezar a bajar las armas y sentarnos todos a la mesa como pares. Me parece que ese es el primer desafío de repensar una nueva educación. Entenderla que acá no hay buenos y malos. En este último tiempo todos los argentinos hablamos mucho de la grieta y se instaló esto como algo que todos sabemos a qué estamos hablando. En educación pasa continuamente. Entonces, si nosotros no podemos entre nosotros, toda gente que ha elegido la educación como para desarrollo profesional, como proyecto de vida, no podemos ponernos de acuerdo y decir cuáles son los objetivos que tenemos, qué estamos buscando. Que el que tiene una escuela privada, yo no conozco a nadie que se quiera ser millonario y ponga una escuela. Digo, no es un objetivo. Entonces, y también como privados no nos sentamos a la mesa que tienen que sentarse. Yo tuve experiencia en provincia, asumí el de diciembre y no vengo de la gestión de la provincia, pero sí participé en una gestión en la Ciudad de Buenos Aires que también tiene un sector muy importante que es el de gestión privada y ahí es el 50% de la matrícula. Y yo siempre le digo, miren muchachos, que el árbol no les tape el bosque, que la discusión del aporte y del cargo más o menos, que es importante, no les plantee correrse de ciertas discusiones que hacen a la política educativa. No sé si me explico, digo, hay cosas que van mucho más allá. Cuando se discutió la Ley Provincial de Educación, cuando se discutió la Ley Nacional de Educación, hay ciertos sectores que una vez que se aseguraron el aporte, el resto era renunciable. Y me parece que acá lo primero que tenemos que señalar, que es cuando a mí me preguntan los medios o charlándolo con los sindicatos también, yo soy un defensor y esta es una gestión que defiende la libertad de enseñanza, libertad de enseñar y de aprender. Y no es un invento que tiene la gobernadora o el ministro Finocchiaro, es una garantía constitucional. Y yo soy defensor de la libertad de enseñanza de aquel que enseña lo que a mí me gustaría y lo que no me gustaría, donde mandaría a mis hijos y donde no mandaría a mis hijos. Entonces, si empezamos a entender esto y si empezamos entre todos a mirar al otro como un par dentro del sistema educativo, creo que de por sí muchos de los temas que están en la agenda y que es la agenda del sector, claramente la que planteaba Martín, se van a ir resolviendo. Todos esos temas, algunos tuvieron un mayor nivel de avance y otros están un poquito más atrasados. Pero estamos trabajando en todos los temas de agenda. Porque la verdad que dejar a un sector, como dice acá, el 40%, pero un sector postergado simplemente por una cuestión política o por una cuestión de visiones, por lo menos no es lo que nosotros compartimos, no es la mirada que tenemos para la educación de la provincia. Yo había propuesto algunas imágenes para ir charlando, voy a hacerlo un poco más breve que eso, porque si no después no vamos a hacer nada en toda la tarde, nos quedamos viendo. La verdad es que la escuela ha cambiado mucho, y esto lo planteaba Claudia ayer, yo la escuchaba detenidamente. Pensemos cómo era la educación hace no tantos años y cómo es hoy. Y la verdad que he sido bastante benevolente con las fotos que seleccioné del hoy, ¿no? Pero creer que esa educación que tal vez recibimos nosotros, que recibieron ustedes, que recibieron nuestros padres, es la educación que queremos instaurar hoy, realmente me parece que es errarle en la planificación, en el objetivo. Yo no sé si esos formatos sociales en los que se enmarcaba esta educación y que bien lo describí ayer Claudia eran mejores. Ahora lo que no podemos hacer es tapar el sol con la mano. Hoy tenemos otros formatos sociales. Hoy no tenemos más un docente que enseña y 30 chicos que escuchan.
sería buenísimo que suceda y capaz que sí, pero hoy no pasa. Entonces pensar una política educativa con un formato de una escena áulica que ya no existe más. La batalla contra el celular la perdimos, y podemos sacar resoluciones, leyes y actas y todo, y la verdad es que no la vamos a ganar, porque la sociedad no acompaña y la escuela tiene que dar una respuesta. Esta sociedad que se planteaba entre la escuela y las familias, es algo que tenemos que dar una discusión. Yo los otros días hablaba con mis sobrinos y me acuerdo que cuando yo estudiaba, no hace tanto, en la primaria teníamos un solo chico de padres separados en el aula. No digo el nombre porque lo escracho, pero era uno solo. Y los demás no nos juntábamos porque a ver si era contagioso eso, ¿no? Era algo como raro. Hoy hablo con mis sobrinos y el 80% del grado tiene los papás separados. Y los chicos han incorporado esta terminología de la novia de mi papá y el novio de mi mamá, y me olvidé la tarea porque hoy dormí acá, pero mañana me toca dormir allá. ¿Y el docente qué hace con eso? Tiene que pensar una nueva escuela secundaria. Una nueva escuela. Después voy a la secundaria, que también hay que repensarlo. Y acá lo que planteaba un poco, que decía la introducción, el reconocimiento del sector privado en materia educativa es reconocer la propia historia de la educación. La educación argentina nace de escuelas confesionales, de escuelas privadas, de lo que hoy conocemos como escuelas privadas, en un contexto histórico que uno no puede desconocer. Entonces, partiendo de ese reconocimiento histórico y de poder pensar la política educativa no como una foto, sino como una película que tiene un comienzo, que por suerte no tiene un final, pero que tiene proyección hacia el futuro, me parece que es parte del enfoque que nosotros todos los días trabajamos para darle a la gestión. Pensar en una modernización es pensar en nuevas dinámicas de gestión y de liderazgo en la toma de decisiones. Esto que planteaban con las inspecciones, yo les he dicho en todas las reuniones de los inspectores, y aquí hay muchos que me han escuchado, digo, hasta el nombre de inspectores creo que hay que repensar. Tenemos que ir a un rol de supervisión, un rol de acompañamiento. No son comisarios políticos los inspectores de la Dirección de Cultura y Educación de las escuelas. Son gente, docentes, que están formados y trabajaron y se prepararon para garantizar que la gestión educativa y los aprendizajes pasen en el aula. Entonces, empezar a entender ese rol desde un lugar distinto tiene que ver también con cómo construimos esta relación entre los propietarios, los directores y la escuela y la Dirección General de Cultura y Educación. Entonces, si bien un cambio de nombre, un cambio de formato de cómo o quiénes ascienden al cargo de inspectores, por lo menos en privada, requiere de una modificación de una ley y tal vez un debate en los campos legislativos que correspondan, nosotros tenemos que trabajar por lo menos como si fueran supervisores, con esta lógica de trabajo. Por más que el nombre continúa siendo, y en la provincia de Buenos Aires tiene una tradición y tiene una historia, pero tenemos que poder enfocar desde ahí un nuevo rol de la supervisión. Y eso lo estamos trabajando mucho con privada, con la Dirección Provincial de Gestión y con el área de formación continua y capacitación. El Consejo Consultivo, resignificarlo, digo, que sea un espacio donde realmente podamos abordar los temas de agenda. Lo que dijo Martín, cuando llegué a la subsecretaría, lo primero que me llamó la atención es que no funcionaba en el ministerio. Funcionaba gentilmente en un lugar prestado que era muy cerquita y donde estábamos muy cómodos, digo, porque la verdad que las instalaciones eran más que óptimas para la reunión. Pero digo, ¿qué gesto es decir, no te doy ni un pedacito del edificio para que te reúnas? Y la verdad que los que conocen la Dirección de Cultura y Educación saben que los espacios no abundan y las instalaciones no son muy agradables, pero aunque sea en mi oficina, que es un poco grande, hacemos las reuniones y nos acomodamos. Y nos compra factura. Ah, sí, si no, no vienen. Entonces digo, me parece que el objetivo es generar ese espacio y reconocer que en esa mesa donde estamos todos distintos y defendiéndose intereses distintos. Yo no pretendo que el Estado asuma el rol de defender a los propietarios de las escuelas, porque ese no es nuestro rol, ese es el rol de las asociaciones. Tampoco puede ser el Estado el defensor de los sindicatos docentes del sector, tampoco es nuestro rol. Digo, nosotros tenemos que generar los espacios para generar los debates y para que ahí se puedan tomar resoluciones. Que esto también lo hemos trabajado mucho con Nora
y ha sido en estos años una gran trabajante. Lo que ahí se discute son temas que tenemos que poder resolver. No son solamente espacios donde uno viene a hacer catarsis y ya nos cansamos de escuchar el crecimiento vegetativo y ponemos cara de que en algún momento se van a construir y pasamos al otro tema. Digo, me parece que son temas que tenemos que ir abordando y que todo el equipo del Ministerio y la IPG está no empezando porque hay mucho trabajo que se venía haciendo, pero teniendo el espacio político en este momento para que se puedan resolver muchas de las cuestiones. Acá algunos datos que ya lo ha planteado Mónica para tomar conciencia de la dimensión de lo que es el sistema público, todo en general, y cómo la gestión privada incide con un fuerte porcentaje en lo que es el sistema educativo. Bueno, después si quieren podemos pasar la presentación. Aquí un dato que me parece importante, la cantidad de escuelas que tenemos con aporte, porque también es otra, todo está en el imaginario colectivo que todas las escuelas privadas reciben el aporte y el Estado paga todo. Entonces, como el Estado paga todo de las escuelas privadas, podemos hacer lo que queremos con las escuelas privadas. Vieron que los padres te dicen eso cuando pasa algún problema. Ustedes que les pagan el aporte, entonces somos casi dueños. Y la realidad es que no lo concebimos así. El aporte es un derecho y el aporte garantiza la libertad de enseñanza, con lo cual sabemos de la necesidad. Lo que sí tenemos que pensar, y eso sí nos ha pedido Alejandro desde el comienzo, es que el aporte vaya donde más se los necesita. A mí me ha pasado de recibir gente en la oficina